Bienvenidos, estimados participantes. Ahora veremos la unidad número 4, en la que veremos específicamente el seguimiento, evaluación de los presupuestos institucionales. Esta unidad tiene fundamentalmente 5 partes. La primera, como siempre, el marco legal, las etapas del proceso presupuestario, luego seguido del seguimiento y evaluación del presupuesto institucional, el seguimiento a la ejecución del POA y el presupuesto institucional, la evaluación y ejecución del POA y el presupuesto institucional, y finalmente las modificaciones a estos dos instrumentos, que serían el POA y el presupuesto. Empecemos con el marco legal. Ya en esto hemos visto que tiene el presupuesto un mandato constitucional, a partir de lo que es el artículo 316, el 321. El 321 en todo caso es el fundamental, porque ya nos especifica que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto. Esto es fundamental por el proceso que nosotros partimos y la importancia que tiene este instrumento dentro de lo que es la política fiscal. El 339 de los ingresos, y que tiene que estar relacionado con el plan de desarrollo, y finalmente el 340, que sería que el órgano ejecutivo nacional debe establecer normas destinadas a la elaboración, presentación de proyectos de presupuesto de todo el sector público, incluidas las autonomías. Por el lado de la normativa relacionada específicamente al presupuesto, tenemos la ley 1178, fundamentalmente por dos subsistemas, que serían el subsistema de normas básicas del sistema de programación de operaciones y el de normas básicas del sistema de presupuesto. La ley 2042 de administración presupuestaria, y en esta parte por lo menos el decreto Supremo 3607, que nos da procedimientos para aprobar modificaciones presupuestarias. Todo esto reforzado por leyes complementarias como la ley 31 del marco de autonomías, la ley 466 de las empresas públicas, y todo lo que nos fortalece al sistema de planificación, que sería la ley 50 de la Agenda Patriótica, la 777 del SPIE, la 786 del PEDES, y como siempre las leyes financieras y los decretos supremos reglamentarios de la misma y directrices de formulación presupuestaria de cada gestión con sus clasificadores. Vayamos a las etapas entonces del proceso presupuestario. Nosotros, por lo menos en las 3 unidades anteriores, hemos definido que la planificación y formulación de un presupuesto institucional, como también de los planes, parten de una formulación, una aprobación, una ejecución y un seguimiento y evaluación. En el caso del seguimiento y evaluación, la última fase, esta se alimenta fundamentalmente de las anteriores fases y nos siguen al desarrollo de la ejecución. La ejecución, por ende, sería un proceso al que es definido por el seguimiento y evaluación de cómo estamos haciendo las actividades dentro de lo que es el presupuesto y si se están cumpliendo o no los objetivos y metas definidos en lo que es el POA. Todo esto en última fase, ya parte de la evaluación, sería la rendición de cuentas y transparencia fiscal que se tiene en todos los procesos. Entonces vayamos al seguimiento y evaluación del presupuesto institucional. Primeramente, el seguimiento y la evaluación buscan como objetivo verificar que la ejecución se esté cumpliendo. La ejecución del presupuesto institucional de acuerdo a lo programado en nuestro POA y de acuerdo a lo que está programado en nuestro presupuesto. La evaluación de los resultados. En esto ya efectivamente el POA nos dice quiénes son los responsables y qué duración temporal tienen, ¿no? De acuerdo a una programación, a partir de indicadores que son de tipo cuantitativos o cualitativos y que por nosotros podemos definir si son eficaces o son eficientes. La generación de medidas correctivas que nos pueden ayudar en el caso de incumplimiento a esto programado, por ejemplo, nos puede ayudar a ajustar el presupuesto inicialmente. Reformular las metas, reformular las acciones de corto plazo y reflejarse en modificaciones presupuestarias de acuerdo a la normativa. Por ende, el seguimiento a la ejecución del POA y del presupuesto institucional parten fundamentalmente de modificaciones que se realizarán en señalar el cargo o la unidad organizacional que tiene que desarrollar reportes de este seguimiento periódicamente y de la evaluación de su POA en cada momento de la gestión, estableciendo con esto el cumplimiento de las acciones de corto plazo y estas remitidas en cierto momento de acuerdo al órgano rector, de acuerdo a sus necesidades. Estos reportes deben ser
confiables y actualizados. Y estos normalmente son encargados por las unidades, primeramente si es de planificación, por las direcciones generales de lo que sería planificación y lo que es el presupuesto de las direcciones administrativas financieras. Para ello entonces lo que es el subsistema, el reglamento básico del sistema de programación de operaciones nos define unos formularios. En el caso de lo que sería el POA, ya nos refleja el formulario en el que nosotros debemos definir los resultados que estamos haciendo, el seguimiento y evaluación. Las acciones de corto plazo de cada gestión, sus resultados que se deben cumplir, los logrados y con qué eficacia se han cumplido. Estos, por lo menos la eficacia, deben ser medidos en porcentaje. El presupuesto con el que hemos partido, un presupuesto aprobado, el que efectivamente se ha ejecutado y el porcentaje de ejecución en el momento que se ha realizado el seguimiento. Y finalmente la relación de avance que nos dice en qué porcentaje o en qué fase estamos nosotros avanzando esta ejecución de proyectos. Para lo cual también la norma nos define por lo menos 3 indicadores. El primer indicador sería el de eficacia, que es medido fundamentalmente de los logros que hemos obtenido sobre los esperados multiplicados por 100. Y el de ejecución, que sería el gasto ejecutado sobre el programado, también por 100. La diferencia fundamentalmente que la eficacia está asignado más a los indicadores físicos de la planificación y la ejecución está más orientado a los indicadores financieros del presupuesto. También está el avance, que nos da el número de días transcurridos sobre la suma de los números de días transcurridos más la actualización de días remanentes si hay alguna modificación por 100. Este indicador también está más orientado a lo que serían proyectos. En la evaluación a esta ejecución, nosotros por la normativa debemos definir que estas evaluaciones tienen que ser de tipo periódico. Tiene que cumplirse los plazos, condiciones establecidas justamente en lo que nosotros definimos en el POA y son remitidas al Ministerio de Economía, con la fecha de conclusión prevista en las acciones de corto plazo. También debemos recordar que el cumplimiento y evaluación de estas metas está a cargo de la máxima autoridad ejecutiva. Y esta está relacionada justamente en su sistema de reglamentación del sistema de operaciones, en el cual nos dice efectivamente que cada acción de corto plazo, quiénes lo van a realizar, qué unidades organizacionales van a ser las ejecutoras, qué periodos se van a desarrollar para esa ejecución, de qué manera va a ser esta, interna, externa, y con qué grado de complejidad debe ser realizada esta evaluación. Por ende, entonces, nosotros siempre en toda entidad pública, desde lo más bajo hasta lo más alto, los funcionarios públicos buscamos que dentro de nuestras funciones y de nuestro trabajo, dentro de las entidades se cumplan estos objetivos. Normalmente uno piensa que estos objetivos son para cumplir los objetivos personales. De hecho, hay otro instrumento que sería el plan operativo anual individual, el que nos ayuda, pero más que todo la agregación de estas funciones, esfuerzos y trabajo tiene que reflejarse en los presupuestos, bueno, en el seguimiento de los indicadores, metas y resultados institucionales, a efecto de cumplir todo lo que hemos definido en apoyo a nuestras autoridades, porque al final las autoridades son las que van a dar la cara por esos resultados obtenidos y todo lo que nosotros apoyamos. Quien da y es encargado por la norma del cumplimiento de todos ellos son nuestras autoridades, por las cuales es un trabajo conjunto de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para el cumplimiento de estas fases. Finalmente, estas acciones, como nosotros hemos visto, son acciones definidas de corto plazo y tienen especificidades como periodicidad, objetivos, metas bien específicas y con fechas de cumplimiento, las cuales nosotros debemos cumplir en todo momento. Por ende, la evaluación tiene por lo menos 2 características. La evaluación de mediano término, que son evaluaciones periódicas que se realizan mientras las acciones de corto plazo se encuentran en ejecución. Y es fundamentalmente basado en recomendaciones que nosotros realizamos por la evaluación de medio término, que hay procesos para hacer esto y son encargadas justamente esas direcciones que ya les he mencionado. En el caso de la ejecución de lo programado y lo que estamos ejecutando, nuestra autoridad OMAE tiene toda la potestad y competencia para realizar las modificaciones que nosotros debemos realizar. En este sentido, ese proceso de evaluación de término le sirve de insumo a él
para realizar las acciones correctivas si corresponden, positivas o negativas, dependiendo del caso. Por otra parte están las evaluaciones a la fecha de conclusión prevista. Estas tienen una característica que nos dan, primeramente nos ayudan a evaluar las conclusiones y recomendaciones que se realizan en base también a la programación, y estas nos sirven para diseñar los informes de seguimiento y evaluación. Estos resultados finales alcanzados nos sirven como input para tomar decisiones y nos ayudan a detectar antes los resultados esperados y si efectivamente vamos a conseguir estos resultados en los tiempos programados. Finalmente, las modificaciones al presupuesto. De acuerdo a la ley 3607, yéndonos específicamente a lo que son las modificaciones presupuestarias, estas ocurren fundamentalmente por 4 casos. Primero, cambio en acciones de corto plazo planteadas por el POA. Entonces ahí es necesario modificar esta asignación de recursos. Recursos adicionales no considerados en el presupuesto aprobado, que se requieren a ser incorporados en el presupuesto para su ejecución correspondiente, como por ejemplo característico de las donaciones y créditos. Eso, si tú cierras el convenio, los recursos ingresan, pero sirven efectivamente para nosotros desarrollaremos actividades bien específicas como programas o proyectos. Entonces esos tampoco estaban inicialmente contemplados, pero podemos sumarlos con una modificación presupuestaria. Modificaciones a las estructuras programáticas que pueden reforzar actividades o proyectos de inversión. Entonces muchas veces estas modificaciones se deben hacer de un programa definido, restar algunos recursos para reforzar otros proyectos. Y finalmente aquellos que la entidad vea necesarios o convenientes. Por ende, este tipo de modificaciones son de 3 tipos. Los de presupuesto adicional, que incorporan recursos y gastos, que incrementan un monto total del presupuesto institucional y también del presupuesto general del Estado. Los traspasos presupuestarios interinstitucionales, es decir, traspasos de presupuesto o transferencias de presupuesto entre una o 2 entidades. Estas pueden ser otorgadas debido a que se incluyen, por ejemplo, aportes de capital a las empresas públicas. Entonces el Estado, el TGN, le transfiere estos aportes y se incorporan como presupuesto adicional en las empresas. Préstamos efectuados entre instituciones para hacer proyectos, en este caso concurrentes o compartidos, dependiendo de las características, en las cuales normalmente una entidad le pasa otros recursos para que estas entidades finales puedan ejecutar proyectos. Y finalmente interinstitucionales, que son reasignaciones al interior de los recursos propios, al interior de un presupuesto, para el incremento de algún producto terminal o debido a alguna nueva competencia asignada. Para ello el sistema, el SIGEP, ha definido muchos tipos de modificaciones presupuestarias que cada analista presupuestario puede asignar, y fundamentalmente este se basa en modificaciones que pueden ocurrir o bien en ingresos o bien en gastos. Aquí tenemos un detalle de algunas modificaciones que se utilizan. Estas, de acuerdo a sus características, pueden ser utilizadas por diferentes niveles institucionales. En la mayoría de estos casos, la administración central utiliza uno global, que serían las entidades descentralizadas, los ministerios, las cajas usan uno general. Los que sí tienen específicos son aquellos que tienen autonomía, que son por lo menos las autonomías territoriales, que son las gobernaciones, municipios. Los GAYOCs tienen bien claras sus modificaciones presupuestarias, las universidades públicas por su nivel institucional específico y las empresas públicas. Ellos tienen bien claritos los procedimientos. También hay modificaciones que se realizan por características propias institucionales, que son recursos TGN, uno por el financiamiento, otro por el tipo de gasto, modificaciones que se deben realizar al grupo 10.000 o modificaciones que se hacen entre consultorías. Por ende, esto siempre está definido por el órgano rector, en este caso el Ministerio de Economía, que administra lo que sería el Sistema de Gestión Pública, el SIGEP, y nosotros nos sirve para relacionar y hacer las operaciones de las modificaciones mencionadas. Finalmente, toda modificación, de hecho, afecta a las acciones de corto plazo, toda vez que una acción de corto plazo está definida previamente por un indicador, meta que se tiene en la gestión y un presupuesto para su cumplimiento. Si es que nosotros afectamos de un programa a otro programa, ya estamos
a menos que estos dos programas no estén relacionados en la misma acción de corto plazo, se afectarían a los objetivos que estamos buscando. Por ende, hay que tener mucho cuidado en la evaluación y en el seguimiento de estas modificaciones. Segundo, si es que es necesario que las unidades organizacionales realicen estos cambios a efectos de reforzar. Normalmente se pone una política nueva. Vamos a fortalecer el Sistema Único de Salud. Entonces, todos los otros restantes programas que tengamos con saldos tendrían que reducirse para fortalecer este presupuesto. Por ende, nos hacen realizar modificaciones al POA. Y estas modificaciones tienen que ser reportadas a la AMAE periódicamente de acuerdo a nuestros reglamentos internos. Lo que ayuda primeramente a la AMAE a tener conocimiento de nuestras acciones y realizar las acciones preventivas correspondientes. Por otra parte, estas modificaciones tienen que ser conocimiento de todos los actores involucrados en estos procesos. Todos tienen que saber que se han modificado y efecto de qué, porque esto nos ayuda a que la misma entidad pueda optimizar sus recursos humanos, sus insumos, a efecto de continuar haciendo los objetivos que tenemos planificados. Por eso lo del POA es muy fundamental en su evaluación de seguimiento, toda vez que nos ayuda a plantearnos un objetivo muy claro que es el problema de la gestión, ¿no? Y nunca olvidémonos que ese objetivo programado de la gestión va a ser parte de la cadena que es la planificación de mediano plazo, las acciones de mediano plazo reflejadas en nuestro PI y en nuestro presupuesto plurianual. Por ende, todo movimiento en el anual siempre se va a reflejar en el plurianual y así sucesivamente, por lo menos la evaluación de medio término. Este sistema, por lo menos el sistema de presupuesto, es el que congrega muchos instrumentos y los refleja de la mejor manera. Es por eso que las últimas gestiones, por lo menos en lo que es la política fiscal de nuestro país, siempre normalmente se usaba de referencia el presupuesto, que nos reflejaba un alto grado de ejecución, normalmente siempre era sinónimo de un alto grado de cumplimiento, lo cual con la implementación de la ley 777 se ha generado cambios, porque ya no se ha visto la cantidad, sino la calidad. Con esto terminaríamos lo que serían el módulo 4. Muchas gracias por toda su atención. Espero que todos los temas que los hemos ido avanzando y revisando en estas teleclases sean de mucho apoyo a sus actividades profesionales y fortalezca más su conocimiento institucional de lo que es presupuesto y de lo que es también la administración pública. Muchas gracias.